da porque pues el sistema inmunitario reconoce antígenos o reconoce los aloantígenos que están presentes en el órgano trasplantado y para esto vamos a ver que hay diferentes mecanismos. Bueno, de hecho nada más son dos. Esta situación pues es un obstáculo en el tratamiento ya de el trasplante de forma general de órganos. Y ya, bueno, lo que les dije ahorita, que pues el tejido que es trasplantado va a ser reconocido por el sistema inmunitario como un eh, tejido extraño. Ya. Entonces, pues lo va a atacar y va a causar daño tisular en ese órgano. Este rechazo pues está dado por los linfocitos T y los anticuerpos producidos en contra de esos antígenos del injerto. Que pues va a causar lo que decíamos de la destrucción tisular, el daño tisular que se va a ver. Eh, la principal causa del rechazo al órgano trasplantado son justamente las diferencias en los HLA, por eso decíamos que esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano es la responsable del rechazo a órganos trasplantados. Cuando empezamos a hablar acerca del sistema inmunitario, yo les comentaba esa situación. Allí, estudiando justamente el rechazo a trasplantes, es que se descubrieron estas moléculas y los linfocitos T o las células presentadoras de antígeno se van en contra de los HLA del órgano que es el donado o el órgano injerto. Y bueno, aquí nada más resaltar que hay estos dos conceptos que son los aloinjertos, donde se trasplantan tejidos u órganos de la misma especie, que es la más común, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Y luego están los genoinjertos, que es de una especie a otra. Ustedes van a poder ver o seguramente habrán escuchado de que a veces hay trasplante o en ciudades grandes, por allá en Ciudad de México, en Guadalajara, hacen trasplantes, por ejemplo, de válvulas cardíacas de cerdo o bueno, pues ya en el caso de válvulas artificiales, pues ese ya no es tejido vivo. Pero sí se puede trasplantar como tal ese tipo de tejido, ¿verdad? Y el más común pues es el aloinjerto. Entonces, como ya sabemos, los genes del HLA son bastante polimórficos, es decir, existen muchos alelos de estos genes, pues imagínense la cantidad de alelos que hay en un solo ser humano y luego entre diferentes seres humanos, pues solamente en los gemelos idénticos es donde no hay ninguna diferencia. Y entonces ya yo les decía que hay dos vías por las cuales se pueden reconocer este tejido como extraño y pues causar daño tisular. Bueno, ahorita hablamos ya más específicamente de cómo es el, el rechazo. Primero tenemos la vía directa del haloreconocimiento. Aloantígeno, ahorita nos vamos a estar refiriendo a estas moléculas extrañas del HLA que son parte del órgano trasplantado como a lo injerto o a lo antígeno externo, ¿sí? Tenemos la vía directa donde el linfocito T del receptor del trasplante reconoce estas moléculas halógenas o externas del donante en las propias células presentadoras de antígeno del injerto. Es decir, si es un riñón, en todos los tejidos y órganos sabemos que hay células presentadoras de antígeno porque pues ahí residen y pues están más concentradas, por ejemplo, debajo de los epitelios, en los ganglios linfáticos, pero en cualquier parte de nuestro organismo existen células presentadoras de antígeno para poder pues, activar el sistema inmunitario en caso de que así se requiera. Entonces, en la vía directa, las propias células presentadoras de antígeno muestran el complejo mayor de histocompatibilidad o el HLA, las cuales pues van a ser reconocidas por los linfocitos, el receptor del linfocito T. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de estas moléculas que están en la superficie del linfocito T, que son las que reconocen al antígeno, pegadas a la célula presentadora de antígeno? Bueno, pues igual, aquí interaccionan igual. También células dendríticas que ya han sido, una vez que se pone el injerto, las propias células presentadoras de antígeno del injerto viajan
a los ganglios linfáticos o van por el sistema linfático y también pueden mostrarle o ser presentadas ante los linfocitos T del receptor, los propios linfocitos T del receptor. Y pues bueno, ahí también hacen interacción con las moléculas coestimuladoras, como el B27, que ya habíamos hablado de él. Y una vez que pasa esto, el linfocito T del anfitrión o de la persona receptora se encuentra con las células dendríticas del donante dentro del órgano injertado o bien ya viajando por el sistema linfático. Y aquí lo tenemos. Entonces, miren, este esquema es más fácil de entender. El propio, ay, déjenme poner el láser. ¿Sí están avanzando las diapositivas? ¿Sí están, no se quedó atorada? Sí, No, doctor. sí está en el esquema. Muy bien. Sí va todo bien. Ok, entonces miren, a este ser humano de acá le están trasplantando este riñón y este riñón trae sus propias células dendríticas donde están expresándose estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano que el linfocito T reconoce, pues a final de cuentas esta célula ya trae antígenos aquí presentando del propio, pues, donante. eh, eh, con estas interacciona ya el linfocito T del receptor. Entonces, pero estas son células dendríticas del órgano que está siendo donado. Entonces, aquí ya le presenta el antígeno, se activa el linfocito T y esta es, decíamos, la vía directa del halo reconocimiento o del reconocimiento de haloantígenos y entonces, pues los linfocitos T CD8 se unen al complejo mayor de clase 1, que ya habíamos dicho, y los CD4 de igual manera tienen su receptor e interaccionan con los clase 2 eh, de estas células dendríticas del donante, ¿verdad? Aquí otra vez lo podemos ver. Y entonces, pues ya una vez que se interactúan ya los dos tipos de linfocito, tanto CD4 como CD8, y se activan. Los CD4 pues pueden evolucionar a una mayor histocompatibilidad que ya está siendo presentado por la célula dendrítica propia de cuando fisiológicamente durante una infección viral o bacteriana, pues así es la manera. ¿Qué pasó?